soy alumna de sexto semestre en el TEC de Perote. Estoy estudiando Ingeniería en Industrias Alimentarias y en este video voy a hablar sobre las 5 rutas metabólicas, considerando lo que es la glucólisis, el ciclo de Krebs, la fermentación butírica, láctica y alcohólica. Rutas metabólicas, tenemos que dejar en claro que vamos a estar hablando de metabolismo. Cuando nosotros hablamos de metabolismo nos referimos a la degradación de los alimentos en nuestro cuerpo, pero de una manera más técnica, el metabolismo son todas aquellas reacciones químicas que pasan adentro de una célula para poder producir energía. Entonces, las rutas metabólicas van a ser todas aquellas reacciones enzimáticas porque intervienen enzimas para convertir un sustrato inicial en un producto final. Miren, esta es una representación de una ruta metabólica. Aquí A viene indicando el sustrato inicial, B, C y D va a ser cómo va a ir cambiando con la ayuda de metabolitos este sustrato inicial y se va a convertir en un producto final que se representa con E. Se distinguen 3 tipos. Las rutas que son catabólicas, que son rutas oxidativas en donde se libera energía. Las rutas que son anabólicas, en donde son rutas reductoras y se consume energía. Y hay una tercera que es la combinación de ambas o rutas mixtas. Rutas mixtas anabólicas y catabólicas. Y a estas se les considera rutas anfibólicas, como es el caso del ciclo de Krebs, que se verá más adelante. Nuestro cuerpo necesitan de energía para poder funcionar bien y que nosotros estemos bien. Entonces, nosotros vamos a adquirir esa energía de las biomoléculas que consumamos en los alimentos que comemos. Estas son 4. Hay lípidos, hay proteínas, ácidos nucleicos y carbohidratos. Estas rutas metabólicas que voy a expresar a continuación tienen que ver con cuando se consumen carbohidratos para poder obtener energía a través de ellos. Estas 5 rutas están conectadas entre sí porque todas parten a partir de lo que es el consumo de carbohidratos para la obtención de energía. En el caso de la glucólisis va a ser la primera etapa en cuanto a la respiración anaerobia y aerobia. Miren, aquí tengo una representación en donde podemos ver la glucólisis. Aquí vemos que cuando hay una respiración anaerobia, en donde no hay presencia de oxígeno, se dan las fermentaciones. Es ahí donde entran las rutas metabólicas de fermentación. Y puede darse la fermentación en ácido láctico, puede darse la fermentación alcohólica o bien la fermentación butírica. Por su parte, si tenemos una respiración aerobia, en donde sí hay presencia de oxígeno, va a proseguirse a el ciclo de Krebs. En la glucólisis de manera general es la ruptura de la glucosa de manera parcial y es un proceso catabólico porque precisamente esta ruta metabólica va a ocasionar que la glucosa se vaya rompiendo parcialmente y se vaya convirtiendo en diferentes moléculas. El proceso de mecanismo va a ocurrir en el citosol de la célula, pero para que esto llegue al citosol, cuando nosotros consumimos alimentos que contienen carbohidratos, en nuestro organismo, en nuestro estómago, por la acidez se va a degradar y así se va a convertir en moléculas más pequeñas, que son las glucosas, y van a proceder al torrente sanguíneo. Del torrente sanguíneo, la insulina va a ser la encargada de transportar esta molécula hasta la célula para que pueda llegar a través de los poros al citosol y ahí ocurran los mecanismos de acción. Estos mecanismos de acción son 10, en los cuales intervienen 10 enzimas diferentes. Hasta el final de esta ruta metabólica vamos a obtener de una glucosa 2 moléculas de piruvato y vamos a obtener una energía neta de 2 ATP y 2 moléculas de NADH, como se muestra en este esquema. Este es un esquema general porque nos va a servir para ver cómo es que estas rutas están conectadas entre sí. Este es un esquema semidesarrollado en donde se muestran los 10 mecanismos de glucólisis. Lo que se ve en color azul son los nombres de las enzimas que intervienen. Aquí vemos la molécula de glucólisis y aquí se va viendo cómo es el procedimiento, cómo se va partiendo, cómo va cambiando de una molécula a otra. También vemos cuáles son las entradas y salidas de paquetes energéticos como lo es el ADP, como lo es el ATP. Entonces, esta es una representación de lo que viene siendo la glucólisis. Y si hacemos un conteo de las moléculas energéticas que se vieron que aparecían en color verde,
podemos decir que vamos a obtener al principio, cuando entra la glucosa, se le otorga un paquete energético de ATP precisamente para ir cambiando esta estructura. Entonces, al principio, aquí donde tiene estos números es la representación de en qué mecanismo, en el mecanismo 1, se añadió un ATP a lo que es la molécula de glucosa y por eso se le pone como un menos, porque se le está añadiendo. Pero después, en lo que viene siendo el proceso 6, ya hay ganancia y hay 2 moléculas de NADH. De igual manera, después hay 2 moléculas de ATP en el mecanismo 7 y en el 10 también hay ganancia de 2 moléculas de ATP. Si nosotros hacemos equivalencias, lo que es la molécula de NADH, una sola molécula de NADH, equivale a 3 de ATP. Entonces, si hacemos un conteo y tomamos en cuenta esta equivalencia, en total tenemos una ganancia de 8 ATP. O bien, mencionado en otras palabras, lo que decíamos hace rato, la ganancia va a ser de 2 ATPs y 2 NADH. Ahora sí podemos hablar del ciclo de Krebs. El primer paso para que el ciclo de Krebs tenga lugar es la glucólisis, porque a partir de la glucosa vamos a obtener 2 piruvatos y estas moléculas de piruvato son las que van a hacer que a través de otra serie de reacciones se pueda dar el ciclo de Krebs. Ahora, una vez que ya tenemos los piruvatos y ese es el primer paso, la glucólisis, ya tuvimos los 10 mecanismos de reacción, posterior a ello se debe de formar una molécula que se llama acetilcoenzima A. Para que ésta se forme, el piruvato tiene que ser transportado desde el citosol de la célula hasta lo que viene siendo la matriz mitocondrial, en el caso de los eucariontes. Y en el caso de los procariontes, estos mecanismos se van a llevar a cabo en el citoplasma. Entonces, una vez que esos piruvatos llegaron a la zona donde se va a hacer los mecanismos, a través de una reacción con la coenzima A y gracias a la participación del NAD, se va a convertir por cada piruvato, esa enzima, ese piruvato se va a convertir en acetilcoenzima A, que ya va a estar listo para hacer la molécula precursora del ciclo de Krebs. Cada conversión de este piruvato va a ocasionarnos una molécula de CO2, dióxido de carbono, y va a producir a partir de NAD, NADH. Una vez que ya tenemos nuestra molécula lista, que es el acetilcoenzima A, los mecanismos de acción son 8 en el ciclo de Krebs, en donde igualmente a través de una serie de pasos, de adaptaciones, gracias a las enzimas que intervienen, en estas 8 reacciones intervienen 8 enzimas diferentes que van a lograr extraer esa energía de esta biomolécula que viene siendo pues el carbohidrato. Entonces, a partir de este ciclo, hay que recordar que cuando se dio la glucólisis salieron 2 moléculas de piruvato. Entonces, para poder obtener la energía necesaria de una glucosa, se necesitan 2 ciclos de Krebs, 1 por cada piruvato. Algo que es importante es el nombre de las enzimas que trabajan o que participan en este ciclo, debido a que para que se puedan nombrar una manera fácil de recordar cómo se nombran en cada mecanismo de acción, se va a considerar el nombre de la molécula que está actuando más el tipo de molécula que es. ¿A qué nos referimos? Dentro del ciclo de Krebs intervienen 3 cosas importantes: la glucosa, que ya es piruvato, las enzimas que van a actuar para que esto pueda suceder y se vayan convirtiendo y transformando en una molécula diferente, y los paquetes energéticos. ¿Cuáles son estos paquetes energéticos? Es el ATP, el FDA, el NADH, en fin. Si nosotros llegamos a tener en un proceso, en un cambio de una molécula a otra, NAD o FAD, se va a llamar la enzima deshidrogenasa. Si nosotros tenemos agua, una molécula de agua interactuando, esa enzima va a llevar el nombre de hidratasa. O si tenemos ATP, se va a llamar sintetasa. ¿Esto qué quiere decir? Miren, aquí tengo una representación del ciclo de Krebs. Empezamos por la conversión del piruvato en acetilcoenzima A.
Después de esto se va a convertir en citrato. Eso es también importante porque al ciclo de Krebs se le conoce así porque la persona que lo descubrió en el año de 1953 y se llama Hans Adolf Krebs y pues se le ponía el nombre de la persona. Pero también se conoce como el ciclo del ácido cítrico por esta molécula que es el citrato. El citrato es la molécula del ácido cítrico o también algunas personas lo nombran como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos porque esta molécula tiene la presencia de 3 ácidos carboxílicos. Entonces, una vez que ya está esta conversión, ya empieza el ciclo de Krebs para poder obtener energía. Aquí vemos que obtenemos agua, aquí se está suministrando agua y de igual manera se ven las reacciones que van teniendo para que vayan cambiando. En el primer apartado va a actuar una enzima que se llama aconitasa. Esa aconitasa tiene que ver porque va a convertir el citrato a cis-aconitato, pero vemos que está actuando una molécula de agua, entonces refiriéndonos al principio que teníamos aquí, se van a llamar hidratasas. Entonces, este se llama aconitato y lo que hicieron fue conjuntar estos términos y por eso se llama aconitasa. Entonces, esa es una manera. Aquí está el nombre de las otras enzimas que intervienen, pero esa es una manera de aprenderse fácilmente cómo es que se van a llamar cada una de las enzimas que van a intervenir en este ciclo. Y si hacemos el conteo de las moléculas energéticas que obtenemos hasta el final, por un piruvato vamos a obtener una molécula de GTP que se va a convertir en una molécula de ATP, obtenemos 3 de NADH y obtenemos una DFADH. Para un piruvato. Pero si hacemos las equivalencias que hicimos con la glucólisis, obtenemos que una molécula de FADH va a ser igual a 2 de ATP. Y como ya lo habíamos mencionado, una de NADH son igual a 3 de ATP. Entonces, en total estaríamos obteniendo 12 moléculas de ATP por cada piruvato. Y también algo importante, en el ciclo de Krebs se obtienen moléculas de CO2. Nosotros pensábamos que la respiración al momento de respirar el oxígeno era lo que ocasionaba que después produciéramos CO2, pero en realidad son los carbohidratos que nosotros consumamos que a través del ciclo de Krebs se van a dar estas reacciones enzimáticas y se va a producir el CO2 que exhalamos. Interesante. De hablar de las fermentaciones. La fermentación va a ser una forma alterna para producir energía cuando nos encontramos en una respiración anaerobia sin presencia de oxígeno. Y una definición de lo que es fermentación se le considera se le llama fermentación a la ruta metabólica que va a generar a partir de un paquete energético llamado NADH, NAD+, que viene siendo una coenzima que es auxiliar en varias reacciones químicas que se llevan a cabo en las células y en nuestro cuerpo también. Para que a partir de ello, en la glucólisis se pueda seguir produciendo energía, es decir, están interconectados. Hay 3 tipos de fermentaciones. La fermentación láctica, que se va a dar a partir de ya entró la glucosa, pasó el proceso de glucólisis y obtuvimos los 2 ácidos pirúvicos, ¿no? O los 2 piruvatos. Entonces, estos van a empezar a aceptar electrones de lo que es el NADH y pues así vamos a obtener en este proceso, vamos a obtener 2 moléculas de NAD+ en su estado oxidado y se va a convertir este piruvato en ácido láctico. Esos 2 van a ser ahora 2 ácidos lácticos. En este proceso interviene una enzima que se llama lactato deshidrogenasa y varios ejemplos de fermentación por los cuales es importante conocer los procesos es de que se ocupan en la industria alimentaria para hacer productos lácteos como lo son yogures, quesos, cremas y de igual manera pasa en nuestro cuerpo cuando hacemos mucho ejercicio y hay una producción de ácido láctico por ese exceso de ejercicio. Ahora, de manera también rápida, la fermentación alcohólica.
Estos dos piruvatos, ya después igualmente de que pasaron el proceso de glucólisis y ya se encuentran en su estado de piruvatos, van a tener una conversión a lo que es el acetaldehído. Son moléculas de acetaldehído. Y estas, al momento de hacerse este cambio por reacciones enzimáticas, se van a desprender también moléculas de CO2. Al mismo tiempo, al aceptar el acetaldehído ya los electrones del NADH, se va a producir igual que la láctica, NADH más en en su estado oxidado. Y en lugar de producirse dos moléculas de ácido láctico, se van a producir dos moléculas de etanol, dando así pues la fermentación alcohólica. Y ejemplos de esto, lo que se ocupa es, por ejemplo, en los vinos, en las vinificaciones, o también se ve representado en lo que son las cervezas. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Este es un esquema de lo que viene siendo la fermentación, que se da la fermentación láctica, la fermentación alcohólica y por último, pero no menos importante, la fermentación butírica. En la fermentación butírica, esta puede llevarse a cabo gracias a bacterias del grupo gram positivo que van a ser productoras de esporas, por lo general del género Clostridium es las que se ocupan, pero en esta fermentación butírica lo que ocurre es que empieza a haber una degradación de la molécula de glucosa, pero ahora se va a convertir en ácido butírico. Y esto pues va a ser gracias a la intervención de las bacterias. Va a ser posible gracias a que después de que pasamos por la glucólisis y obtenemos el piruvato, se va a fermentar a diversos productos dependiendo de la cepa bacteriana que nosotros estemos trabajando para que sea posible la fermentación. A través de la enzima lactato vamos a hacer que este piruvato se convierta en la molécula acetilcoenzima A. Y cuando esta molécula se junta con otro acetilcoenzima A, vamos a hacer que se produzca una nueva molécula. Esta nueva molécula lleva por nombre acetoacetilcoenzima A. Al momento de hacer esa transformación va a haber un desprendimiento de una molécula de CO2. Una vez que ya tenemos el acetatoacetilcoenzima A, se va a reducir a una molécula que se llama butirilcoenzima A, que gracias a lo que viene siendo Clostridium, a la bacteria Clostridium, vamos a fermentarlo y va a dar dos productos finales. Uno que se va a llamar acetato y el otro que es el ácido butírico, o también se le conoce como butirato. Las enzimas clave que participan en esta conversión son dos. Y en condiciones de crecimiento exponencial, cuando se hace este cambio de la molécula acetoacetilcoenzima A a acetato y ácido butírico, si hay presencia o hay condiciones más bien de crecimiento exponencial, se va a producir más acetato que ácido butírico. Esto porque es importante, esta fermentación, gracias a esta fermentación pueden descomponerse la materia orgánica cuando por ejemplo cae al suelo algo. Estos pueden ser descompuestos gracias a esta fermentación butírica, lo cual pues también es muy importante ahora que vamos a hablar en la materia de biotecnología en cuanto a fermentaciones, cultivos, porque pues estamos viendo cómo interviene toda esta parte en lo que viene siendo la economía circular de las empresas. Entonces, pues eso sería todo de mi parte y agradezco la atención que me brindaron.